Continuando con el estudio bíblico, llegamos al capítulo 3 del libro de Éxodo. Estamos conociendo de cerca la vida de Moisés. Llega un capítulo interesante porque Dios quiere utilizar a Moisés para liberar a Israel del yugo de esclavitud que estaba sometiendo Egipto al pueblo. Hemos visto en el pasado estudio anterior cómo Moisés se encuentra con esa zarza ardiente. Ahora vienen las dudas de Moisés. Ahora vienen las preguntas de Moisés. Antes de aceptar la misión para liberar al pueblo de Israel, Moisés le hizo varias preguntas a Dios. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Qué les voy a decir a los hijos de Israel? ¿Cómo van a creerme? ¿Y cómo puedo yo? Primera pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo? Éxodo capítulo 3, versículo del 11 al 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Humanamente Moisés tenía razón al pensar que era imposible llegar a dar órdenes al faraón. Pero esta misión no era un asunto humano, sino divino. Eso fue lo que el Señor le aclaró. Versículo 12. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés estaba viendo las cosas desde un punto de vista humano, y por eso vino sus limitaciones. Pero Dios le hizo cambiar de perspectiva. Moisés hizo la pregunta equivocada diciendo: ¿quién soy yo? La pregunta correcta debía ser: ¿quién es Dios? A lo cual encontrará como respuesta: Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Aunque las cosas parecieran imposibles, Moisés iba a tener éxito en esta misión porque el Señor estaría con él. Por otro lado, Moisés estaba preocupado que el pueblo no le recibiera como libertador, ya que en el pasado lo habían rechazado. Esto lo recuerda Esteban en su discurso Hechos capítulo 7, versículo 35. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esta es la pregunta que hace Moisés. La primera pregunta: ¿quién soy yo? La segunda pregunta que hace Moisés: ¿qué les diré a los hijos de Israel? Éxodo capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés pone esta pregunta en la boca de los israelitas, pero tal vez también él tenía la duda. Dios no comenzó dándole un nombre, sino una frase. Versículo 14, Éxodo capítulo 3. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, esta expresión se lee así: Ehille asher ehille, que está escrito en futuro y dice literalmente: Yo seré el que seré. También podría traducirse en presente: Yo soy el que soy. Y esta frase resume todo lo que Dios es y será. En el siguiente versículo, esta frase se resume en un nombre: Jehová. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Nosotros nos referimos muchas veces a Dios
de varias maneras, ¿verdad? Jehová. Nos referimos a Dios con el nombre de Dios. Y también Señor, ¿verdad? Y seguramente hay otras expresiones más. Jehová es el nombre del Dios de Israel. Jehová. Nadie más usa ese nombre. Los judíos no lo pronuncian por respeto para no profanar su nombre. En su lugar dicen Adonai o el Eterno. Con este nombre, el Señor hizo el pacto con los patriarcas. Él es un Dios que hace pactos y es un Dios que los cumple. Y eso necesitaban saber los israelitas en ese momento de desesperanza a causa de la esclavitud. Dios le indica a Moisés cuál sería la estrategia, cuáles serían los pasos que debía dar para sacar a su pueblo de Egipto. En primer lugar, una reunión con los ancianos de Israel. En segundo lugar, una reunión con el rey de Egipto. En tercer lugar, la oposición. En cuarto lugar, las señales que Dios iba a hacer. Y en quinto lugar, la salida de Egipto. La primera reunión que Moisés debía tener era con los líderes del pueblo de Israel. Esto lo puedes leer a partir del versículo 16. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Moisés les iba a revelar el plan completo, ese plan que incluía no solo librarlos de la esclavitud, sino llevarlos a la tierra prometida. Y de esa manera se iba a cumplir el pacto que había hecho con los patriarcas. Y después de informar a los líderes, estos debían encargarse de transmitir el mensaje a todo el pueblo. Dios es un Dios de orden. ¿Tú te imaginas el caos si estos ancianos, estos hombres, no informaban al pueblo? ¿Tú te imaginas si estos líderes deciden informar solo a sus familiares, a los más cercanos? El caos que se hubiera producido en ese momento. Pero tenían una función estos líderes. Ellos debían encargarse de transmitir el mensaje a todo el pueblo, a las miles de personas que habían allí. Este es el primer punto, la reunión con los ancianos de Israel, pero después viene la reunión con el rey de Egipto. Para cualquier israelita hubiera sido prácticamente imposible obtener una audiencia con el rey de Egipto, pero Moisés tenía acceso por haber sido criado en el palacio de Faraón. Versículo 18, Éxodo capítulo 3. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora mismo, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Al faraón no se le iba a informar sobre todo el plan, solo la primera parte. Así que tenemos la reunión con los líderes, la reunión con el rey de Egipto, con Faraón, pero es que ahora viene la oposición. Siempre que emprendas algo para Dios vas a tener oposición. Para que no se sorprendan, Dios les advierte que van a enfrentar oposición en el proceso de la liberación. Versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. El pueblo de Israel no va a ser liberado por la, vamos a llamarle, la bondad de Faraón. No. No. Él se opondrá. Más bien será por la mano de Dios, como vamos a ver más adelante. Esa oposición tenía un propósito. Te vuelvo a repetir, siempre que emprendas algo para Dios, se va a levantar oposición. Le pasó a Nehemías. Empezaron a edificar los muros, empezaron a reedificar de nuevo la ciudad y vienen los enemigos, viene la oposición. Siempre que emprendas proyectos para Dios, hay oposición.
de la oposición a las señales, porque Dios iba a mostrar su poder a través de señales. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Como vamos a ver más adelante, parte de estas señales serán las plagas que probarán el poder de Dios sobre todas las cosas, y las podremos mencionar en un futuro. Pero las 10 plagas que envió Dios a Egipto eran plagas para los 10 dioses más importantes de esa cultura egipcia. Un ejemplo, para ellos Ra, el sol, él era como el esplendor, ¿verdad? Y Dios envió una plaga de oscuridad. ¿Dónde estaba Ra? Por ponerte un ejemplo sencillo. Pero las plagas que Dios envió fue a los 10 dioses más importantes de Egipto. ¿Dónde estaban esos dioses? No pudieron hacer nada. Lo veremos próximamente. Y por último, de las señales, a la salida de Egipto. Los egipcios reconocerán el poder de Dios de Israel y dejarán ir a su pueblo. Los israelitas no saldrán huyendo, sino con la autorización de los egipcios y aún con recompensa. Éxodo capítulo 3, verso 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Con estos materiales, con la riqueza que tenían los israelitas que los egipcios le dieron, hicieron el becerro de oro. Era importante que tanto Moisés como el pueblo supieran que la liberación iba a ser un proceso que tomaría tiempo, pero que al final se iba a hacer la voluntad de Dios. Y en el próximo pasaje terminaremos de examinar esas preguntas que Moisés le hace al Señor cuando lo llama a ser el libertador de Israel. Puedes dejarnos tus comentarios al respecto. Esta es una historia que vamos a detallar muy bien, porque es un estudio muy interesante sobre la vida de Moisés. Déjanos tus comentarios. Las dos primeras excusas o preguntas que realizó Moisés a Dios fueron las siguientes. ¿Quién soy yo? Éxodo capítulo 3, verso 11 y 12. ¿Y qué les diré a los hijos de Israel? Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Llegando al capítulo 4, Moisés tiene otras preguntas. En este capítulo seguimos con las preguntas que Moisés le hizo al Señor en el monte Horeb ante la zarza ardiente. Digo preguntas, pero en realidad fueron excusas. La tercera pregunta que Moisés hizo a Dios fue: ¿cómo van a creerme? Moisés tenía dudas si los israelitas lo iban a recibir. Por eso le preguntó al Señor lo siguiente. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? La duda de Moisés era natural. ¿Cómo podían los israelitas confiar en su palabra si no lo conocían bien? Y los que lo conocieron 40 años atrás lo conocían como un príncipe egipcio. Era difícil que creyeran que Moisés era un enviado del Dios de Israel. Pero Dios tenía la solución para disipar las dudas. ¿Cómo disipó Dios las dudas? Con señales divinas. Dios le mostró a Moisés 3 señales que él podría mostrar ante el pueblo para que creyeran que él traía palabra de Dios. La primera señal, Dios usó algo que Moisés tenía a la mano. Éxodo capítulo 4, versículo 2 y 3. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella.
Para aumentar el impacto de esta señal, Dios le mostró cómo revertir el milagro. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Y no solo eso, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Si el Señor nos mandara coger una culebra, una serpiente, ¿cogerías tú la serpiente? Si una persona va a tomar una culebra con la mano, lo lógico es que la agarre por la cabeza para evitar que lo pique. Pero el Señor instruyó a Moisés que la tomara por la cola como una prueba de fe y para que el milagro fuera doble. El propósito del milagro o de esta señal era convencer a muchos que él era un enviado de Dios. Versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esta es la primera señal. La segunda señal. El Señor previó que no todos iban a creer con el primer milagro. Moisés, no te preocupes. Si no creen en el primer milagro, vamos con el segundo. Así que Dios le muestra el segundo milagro. Versículo 6. Le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se veía vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. La tercera señal. Dios hizo referencia a una tercera señal que Moisés podría realizar, en caso de que todavía dudaran de él. Versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Esta señal se convertirá luego en la primera plaga que servirá de testimonio no solo a los hebreos, sino también a los egipcios. Lo curioso de esta señal es que hay algo interesante. Para los hebreos el río Nilo estaba vinculado al derramamiento de sangre hebrea, ya que en ese río lanzaron a los bebés de los israelitas 40 años atrás, en el año en que Moisés nació y fue salvado milagrosamente. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 1, verso 22, también en el capítulo 2. De esta manera Dios responde a esta pregunta: ¿cómo van a creerme? Y Dios le da 3 señales a Moisés. Por estas 3 señales te van a creer. La cuarta pregunta de Moisés, o la cuarta excusa: ¿cómo podré yo? Éxodo capítulo 4, verso 10. Las señales ayudaron a Moisés a creer en el poder de Dios, pero Moisés todavía tenía dudas de su propia capacidad para llevar a cabo la misión. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos interpretan diciendo que Moisés probablemente era tartamudo o tenía algún otro impedimento de habla. En el hebreo, literalmente se dice pesado de boca y pesado de lengua. Y esto podría también interpretarse como alguien que es torpe para comunicarse, que no tiene tacto, no tiene diplomacia. Qué importante es que el ser humano, qué importante es que tú y yo leamos mucho. Cuando lees, se te abre el conocimiento, empiezas a desarrollar un vocabulario más amplio. Si no lo haces, habrá frases que vas a conocer toda la vida, formularás frases, harás frases, preguntas muy repetitivas, muy conocidas, pero no tendrás más conocimiento. Así que yo me imagino a un Moisés sin tacto, que era torpe de lengua, sí, tartamudo, ¿por qué no? Pero que no tenía
o no podía articular frases completas. De cualquier forma, hay personas que esto lo pueden interpretar de cualquier manera. Al final Dios no ve nada de esto como un impedimento, porque sigue utilizando a Moisés. Versículo 11 y 12. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si Dios puede hacer que un asno hable, Números capítulo 22, verso 28, ahí puedes encontrar este momento donde Dios hace que un asno hable, también puede dar las palabras indicadas a un hombre o sanar a un tartamudo. Cuando Dios nos encarga una misión, Él da la provisión para hacerlo. El Señor no se limita por las habilidades humanas para cumplir sus propósitos, porque lo que a nosotros nos falta, pues Dios lo pone. De hecho, muchas veces el Señor prefiere usar a personas no muy hábiles para que la gloria sea para Él. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que tenían conocimiento. Mira a los discípulos, que a lo mejor no sabían comunicarse, su lenguaje era, pues, el de esa época. Y mira cómo Dios les utilizó para predicar el Evangelio. La primera carta de Corintios capítulo 1, verso 27 en adelante dice lo siguiente: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué hace Moisés ante la explicación del Señor? Versículo 13. ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. En hebreo literalmente dice: envía en la mano del que enviarás. Es una frase que parece que no tiene sentido, ¿verdad? ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar! O envía en la mano del que enviarás. Hay comentaristas que dicen que Moisés estaba pidiendo que alguien fuera de su mano, es decir, alguien que le acompañe. Ya sea que Moisés pidiera que alguien le acompañara o que otro fuera en su lugar, lo cierto es que el Señor se molestó. Lo que entendemos por este pasaje es que a Moisés le faltaba fe. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y además que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. El Señor se enoja, se mosquea con Moisés porque su pregunta denotaba falta de fe. Y la realidad es que Dios ya tenía todo preparado para llevar a cabo ese plan. No te preocupes, Moisés. Tu hermano va a ir contigo. Aarón levita y que además habla bien. Cuando el Señor nos llama a una misión, no siempre nos da los detalles de lo que va a acontecer. Muchas cosas las va revelando en el camino. Pero ante la duda de Moisés, el Señor le explica que Aarón lo iba a acompañar y que Aarón actuaría como su vocero, transmitiendo en público las palabras que Dios le hablara a Moisés en privado. Puedes leerlo, Éxodo capítulo 4, verso 15 en adelante. Esto se parece mucho a las declaraciones que hizo el actual presidente de Argentina, Javier Milei, hace unos meses atrás, ¿no? Le preguntaron: ¿para ti quién es tu hermana? Y él dio testimonio de su hermana, ¿no? Y decía: nosotros somos como Moisés y Aarón. O sea, ella es la parte que habla, que comunica. Qué bueno que tengamos hermanos, hermanas que comuniquen, que hablen de Cristo. A lo mejor tú no puedes
por ciertas carencias, pero tienes a otros que pueden ayudarte. Mejor son mejores dos que uno, ¿no? Porque si uno cae, el otro lo levantará, ¿no? Pero si uno está solo, ¿quién lo va a levantar? Moisés no estaba solo. Dios estaba con él. Pero además, el Señor le pone junto a él a su hermano Aarón. Dios siempre va a poner en tu camino hermanos y hermanas que te van a aconsejar de parte de Dios. Te van a exhortar, te van a comunicar lo que es mejor para ti. Y si estás rodeado de personas que no te aconsejan lo bueno, mejor es que vayas solo. No hagas caso a personas que te incitan a hacer mal. Rodéate de personas, de hermanos y hermanas que te animen a hacer lo bueno. Moisés no estaba solo. Y estas son excusas o preguntas que Moisés ponía al Señor porque no quería aceptar ese llamado. Nosotros también somos expertos en poner excusas al llamado de Dios porque a lo mejor es muy grande para nosotros. Señor, yo no puedo. Y ponemos excusas. ¿Qué excusas estás poniendo a Dios para no aceptar ese llamado? Jesús habla en los evangelios. A ciertas personas les dijo, ven, sígueme. Y empezaron a excusarse. No, es que tengo un familiar, es que acabo de comprar unas yuntas del buey. Hay que probarlas. Es que ha fallecido un familiar, hay que enterrarle. ¿Qué excusas estamos poniendo para no aceptar el llamado de Dios? Moisés ponía sus excusas, pero al final aceptó ese llamado. Y fíjate, la persona más mansa sobre la tierra después de Jesús, más humilde. No pongas excusas al llamado, no te excuses, acepta el llamado de Dios.